A esta, la primera edición de Premios Aurora, una mañana con un toque de interculturalidad, buenos deseos y una grande expectativa. Será una mañana llena de emociones, cargado de experiencias y de una sabiduría muy enriquecedora. Queremos agradecer a todos los asistentes, concejales, miembros de la Guardia Civil, muchas gracias por estar, delegadas del Gobierno, demás autoridades, muchas gracias, y reciban un cordial saludo. Queremos dar paso a la inauguración y llamamos a la mesa a Estrella Borja Vázquez y a la delegada. Buenos días, os doy la bienvenida, muchas gracias por venir. Y bueno, os quería decir que Mujeres Progresistas Gitanas de Cantabria, y os voy a poner un vídeo de unos minutitos para que veáis el trabajo que ha desempeñado mi madre. Teníamos otras asociaciones que eran de hombres y mujeres. Entonces yo miré la cara para atrás y vi a las mujeres que estaban mal. Y dije, Eugenio, pues yo tengo que trabajar con las mujeres, porque las mujeres están perdidas, no hacen nada, solo van a la casa fregando y no. Pues entré en la asociación porque vi que era una cosa buena, que era una cosa nueva para el pueblo gitano, y si yo podía aportar algo, pues yo dije, cuenta conmigo. Me siento bien y me siento libre de hablar con las demás, porque no se trata solo el marido y los hijos y fregar y limpiar, que también tenemos voz y voto. Hicimos pues cursos, muchos cursos, hicimos apoderamiento de la mujer, autoestima, les metí al carnet de conducir, les llevábamos a la cajita, entonces no tengas tantos hijos. ¿Por qué no? Porque te llenas de hijos y ¿qué haces? ¿En casa solamente? No. Llevábamos los niños al colegio, sin tener nada. Teníamos que concienciar a las madres y a los padres, no a los niños. ¿Qué orgullo es ese? Para mí mucho orgullo. Todos los niños que vayan al colegio y las niñas que vayan al colegio, porque el futuro de nuestro pueblo es ese. Yo me he sentido viva, sí, mucho apoyo he encontrado, en ver que la gente necesitada la ayudas y ver esa cara de satisfacción, te ves activa y el hacer bien siempre te sientes bien tú. También somos nosotros personas y tenemos que saber lo que queremos, no decir, ay, que vamos a hacer esto, no sé si me dejarán. No, tienes que tener tu autoestima. Queda hacer muchas cosas porque salen muchas jóvenes detrás, que hay que apoyarlas también y hay que pagar ellas para que tengan una salida, también que vean un futuro porque son jovencitas y quieren sus trabajos y quieren ganar su vida y no quieren depender de nadie. Quedan cosas por hacer, ya lo creo, ya lo creo. Adentro y afuera, quedan cosas muchas todavía. Tenemos que luchar siempre, siempre tenemos que luchar. Vamos a hablar un poquito de esta asociación y sus inicios. En sus inicios, Aurora Vázquez impulsó la educación y la formación de las mujeres. Aportado por su autonomía y conciliación de su vida familiar y laboral. Con el tiempo, ha conseguido formar parte del Consejo Regional Gitano de Cantabria.
instaurado en el 2017 y reanudado tras la pandemia en 2024. En la actualidad se está trabajando junto a otras entidades y el Gobierno de Cantabria en la adecuación de una estrategia regional. El pasado 10 de enero del 2025 conmemoramos el 600 aniversario de la llegada de los Roma a la entonces península ibérica. Este 2025 estará lleno de eventos que giren en torno a esta conmemoración. De hecho, el Gobierno de España ha declarado institucionalmente el 2025 como Año del Pueblo Gitano. Desde nuestra entidad y haciendo hincapié en nuestras nuevas andaduras, desde el 2022 venimos trabajando sobre la visibilización y la dignificación de la imagen de la mujer gitana. Por ello, hoy celebramos la primera edición de los Premios Aurora, coincidiendo con el 16 de mayo, Día Internacional de la Resistencia Romana. Un día simbólico, un día que simboliza la lucha y la valentía con las que las mujeres gitanas siempre se han caracterizado. También nos unimos a la celebración del Día Internacional de la Convivencia en Paz, que la ONU estableció para promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad. Muchas gracias. Damos paso a la delegada. Querida Estrella, queridas amigas de la Asociación Mujeres Gitanas Progresistas, querida Aurora, la verdad estoy súper emocionada. La tengo ahora mismo la piel, porque es que me vienen muchísimos recuerdos. Es que cuando te conocí yo igual tenía 20 años y es que, bueno, ha sido un referente para mí. Muy buenos días. Como decía, me siento honrada y muy contenta de estar hoy aquí. Tenía mucho interés en poder compartir un rato con vosotras. Me parecía importante. Y en nombre del Gobierno de España, apoyar con mi presencia esta lucha tan importante y necesaria como la que lleváis adelante para la promoción integral de la comunidad gitana. Estar con vosotras, con Mujeres Gitanas Progresistas, en la entrega de los Premios Aurora, me hace especial ilusión. Aurora ha sido pionera y es una persona importante para las personas progresistas y para mí. Con ella de la mano nos hemos acercado muchas veces a los mercadillos, a conocer las necesidades, también a contar a los gitanos y gitanas de la venta ambulante nuestras propuestas. Hacer campaña electoral con Aurora era siempre una enseñanza, verla cómo se desenvolvía, su carácter reivindicativo y luchador, cómo conocía a la gente y cómo te introducía en la comunidad. Y como ella, otras muchas mujeres gitanas. Hablar de la mujer gitana es hablar de fortaleza, de lucha cotidiana, de una identidad que se ha preservado como orgullo en medio de la adversidad. La mujer gitana siempre ha sido pilar de su comunidad, transmisora de cultura, cuidadora de su familia y más recientemente también líder, académica, artista, activista y profesional en todos los ámbitos. En el libro editado por la Federación Nacional de Mujeres Gitanas, Camila, Talento, Creatividad y Diversidad Romaní en España, hay una pequeña muestra, un ejemplo de más de 120 mujeres gitanas referentes en España. Es muy positivo visibilizarlo para luchar contra prejuicios y estereotipos. A lo largo de la historia, las mujeres gitanas han vivido la intersección de múltiples formas de opresión. Por ser mujeres, por ser gitanas, por ser pobres, por desafiar los estereotipos impuestos desde fuera y desde dentro. Sin embargo, han sabido resistir, han sabido transformar el dolor y la imaginación en fuerza colectiva. Amigas y amigos, el Gobierno de España ha declarado el año 2025 como el Año del Pueblo Gitano, conmemorando los 600 años de presencia del pueblo gitano en la península ibérica.
6 siglos de historia, de resistencia y de contribuciones a nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra identidad colectiva. Esta declaración no es solo un símbolo, es una oportunidad para reconocer y celebrar la profunda huella cultural, social y lingüística que el pueblo gitano ha dejado en nuestra nación, y para reconocer las injusticias históricas y actuales a las que se enfrenta el pueblo gitano, con el objetivo de garantizar una vida en igualdad y libertad para este pueblo y toda la ciudadanía. Porque tenemos enormes herencias, hermosas herencias que disfrutamos hoy día, desde todo el arte flamenco, la influencia gastronómica y muchísimas palabras que enriquecen nuestro idioma. Me gustaría camelaros con mi intervención, que veáis que no soy una chunga y que le transmitáis a los chavales que hay que currar y no hacer el gili. Camelar, chungo, chaval, currar, gili son palabras de uso cotidiano que nos habéis legado y que todos entendemos. Hay más y todas ellas enriquecen nuestro idioma. Y hoy este día, lo decía Estrella, 16 de mayo, Día de la Resistencia Romaní. La fecha de este acto no está elegida al azar y eso es algo que agradezco. Porque dentro de esa historia de lucha, bueno, es que estoy emocionada, disculpadme, hay una historia muchas veces iniciada, la resistencia del pueblo gitano y de sus mujeres. No sé si sabéis, pero desde el Gobierno de España y desde la Delegación del Gobierno en Cantabria estamos muy comprometidos con preservar la memoria del país. La historia nos enseña y trabajar en favor de la memoria democrática con los principios de verdad, justicia y reparación creo que es un fin loable, es justo y es necesario. Verdad, justicia y reparación. Crear pedagogía social para garantizar la no repetición. La memoria también es un derecho que al pueblo gitano no le puede ser arrebatado. Uno de los episodios más oscuros de la historia del siglo XX es sin duda el porraimos, el genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial. El término romaní, que significa devoración o gran destrucción, se refiere al genocidio que padeció el pueblo gitano bajo el régimen nazi. Sí. A pesar de ser una de las mayores atrocidades cometidas en el siglo XX, el exterminio romaní ha recibido una menor atención en la historiografía y en la memoria colectiva. No se sabe precisamente cuántos romanos murieron en el Holocausto. Aunque las estadísticas y los porcentajes exactos no se pueden establecer, los historiadores calculan que mataron entre el 25 y el 50% de todos los romanos europeos. De los aproximadamente 1 millón de romanos que vivían en Europa antes de la guerra, se estima entre 220.000, algunos hablan de 500.000 gitanos y gitanas asesinados. En el caso de la mujer gitana, muchas de ellas fueron sometidas a esterilizaciones forzadas o experimentos médicos inhumanos. Pero incluso en ese horror hubo resistencia. El 16 de mayo de 1944, alrededor de 6.000 gitanos y gitanas de todas las edades, internadas en el campo de concentración de Auschwitz II-Birkenau, instalado por los nazis en el sur de Polonia, recibieron información de que esa noche serían gaseados. Entonces tomaron todos los objetos que encontraron a su alcance y se sublevaron contra las SS, obligándolos a desistir. Desgraciadamente esto no impidió que meses más tarde, tras trasladar a las personas gitanas más jóvenes a otros campos de exterminio, los asesinaran. Sucedió la noche del 2 al 3 de agosto y alrededor de 4.500 personas gitanas fueron asesinadas en las cámaras de gas por orden de Himmler. Pero no solo esto. Después de 1945, muchos países no reconocieron ni condenaron la persecución racial que experimentaron los gitanos. Hasta 1982 no se reconoció el genocidio gitano en Alemania. Es un horror que no puede volver a repetirse. Es una historia que debe ser conocida, y más en tiempos de auge de la ultraderecha. Debemos proteger la democracia, porque nada es seguro. Debemos luchar por conservarla y por mejorarla. Debemos mostrarnos firmes contra la intolerancia, el racismo, la xenofobia. Los sensatos son los derechos humanos, es básico. Y aquí tenéis el compromiso claro del Gobierno de España frente a la discriminación, la intolerancia y la exclusión social que sufre la ciudadanía gitana, el compromiso y la voluntad del Gobierno de España luchar contra la injusticia y los prejuicios y articular políticas que os brinden apoyo. Es nuestro deber
abordar las injusticias históricas y actuales a las que se enfrenta el pueblo gitano y garantizar que haya igualdad de oportunidades y libertad para todos y todas. Hoy más que nunca es necesario fomentar la educación intercultural, el diálogo entre generaciones, el empoderamiento económico y social de las mujeres gitanas. No podemos permitir que los prejuicios sigan marcando el destino de nuestras niñas ni el de nuestros niños. No podemos permitir que el talento gitano se desperdicie por falta de oportunidades. Y sobre todo, no podemos hablar de inclusión sin contar con las voces gitanas en primera persona. Por eso me gusta estar hoy aquí con vosotras, como aliada, sin maternalismo, de igual a igual, para tejer alianzas, para escucharos, para hacer memoria y también para reconocer y celebrar que para eso habéis creado los premios Aurora. Que la memoria, arte, fuerza y legado del pueblo gitano nos guíe a un mejor futuro y que las mujeres gitanas tengan por fin el lugar que merecen en la historia, en la cultura, en la política y sobre todo en la vida. Opre Roma, arriba las mujeres gitanas. Muchas gracias. Muchas gracias por esas preciosas palabras. Yo creo que se merece un ole, ole y ole. Ahora, Julia Hernández Lozano, presidenta de la Asociación Diquela Romí, nos contará la historia del 16 de mayo de 1944. La Churibés, buenos días a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a la primera gala de los premios Aurora. Primeramente, dar las gracias a Mujeres Progresistas por contar conmigo y por invitarme a este acto. Y qué mejor día que hoy, un 16 de mayo, donde se cumplen 81 años del día en que los gitanos y gitanas lucharon y resistieron como verdaderos héroes. Y qué mejor año que el año del pueblo gitano, 2025, 600 años desde nuestra entrada a la península ibérica, para hacer la entrega de estos premios a la inclusión, a la igualdad y a la participación. Y es hoy, 16 de mayo, que conmemoramos el Día de la Resistencia romaní, donde se recuerda aquel histórico 16 de mayo de 1944, en el que hubo una filtración en el campamento gitano de Auschwitz acerca de que el día siguiente todos los gitanos serían exterminados. Ello provocó una rebelión en el campamento donde especialmente las gitanas se armaron con todo lo que pudieron y se enfrentaron a los nazis obligándoles a desistir de sus reinos. Ello no impidió que meses más tarde, tras el traslado a otros campos de exterminio, los nazis asesinaran a todos los gitanos y gitanas del campamento. Pero el 16 de mayo demostramos la valentía y el orgullo del pueblo gitano, que no se deja intimidar fácilmente, y este enfrentamiento ante las SS fue una acción heroica que conmemoramos cada 16 de mayo. El pueblo gitano sigue en pie, con la cabeza alta y a pesar de los reiterados intentos de exterminio. Bueno, esta historia la encontramos una y otra vez, nada más introducir en el buscador día 16 de mayo, resistencia romaní. Así, según se lee, como diríamos las gitanas con una de nuestras expresiones, como si te tomas un vaso de agua. Hoy necesitamos expresar todo lo que llevamos dentro. No se puede plasmar esta historia en 16 líneas, solo fechas, solo datos, simple historia no reconocida. Si hoy les hablo de los campos de concentración alemanes, piensan en los judíos y en todo lo que sufrieron ante el genocidio. Si hoy les hablo del Ku Klux Klan y de la esclavitud, inmediatamente ustedes piensan en la comunidad negra y en la abolición de la esclavitud, y que nadie puede ser ni debe ser dueño de nadie. Pero si hoy les hablo del día 16 de mayo, de los intentos de exterminio hacia el pueblo gitano, de los cementerios gitanos en Alemania nazi, o de nuestra querida España, más de 200 pragmáticas en contra nuestra. Silencio absoluto, desconocimiento total. Y es por ese motivo que hoy estamos aquí. Necesitamos gritar que nosotros también sufrimos los escarnios racistas e intentaron acabar con nuestro pueblo. Vamos a poner en contexto lo que el pueblo gitano vivió a manos de los asesinos que liberaban en ese momento. Los siguientes datos que voy a leer y los fragmentos de historia han sido obtenidos de documentos reales, investigaciones oficiales
e incluso de historias contadas por los propios supervivientes. Cabe destacar que el genocidio romaní ha sido ampliamente olvidado, negado y silenciado. Cuando la Alemania nazi desencadenó la guerra el 1 de septiembre de 1939, había planes para deportar a los alemanes considerados impuros a la Polonia ocupada en ese momento. Ese fue un paso muy decisivo hacia el genocidio. Hitler siempre decía que primero los judíos, luego los sinti y los romaníes. Y así fue. Cuando casi todos los judíos alemanes habían sido deportados, comenzaron a deportar también a todos los sinti y romaníes a Auschwitz. Los sintis eran gitanos europeos que ocupaban la Europa central. Entre tanto, y hasta con más entusiasmo y rapidez que Alemania, otros países aniquilaron a sus poblaciones gitanas. Para cuando los sinti alemanes fueron deportados de Estonia, ya casi todos los romaníes habían sido asesinados, así como miles en el estado aliado de Croacia y en la Serbia ocupada. Lo que hizo la ocupación nazi fue darles licencia a otros países para inmovilizar, deportar y asesinar a sus propias poblaciones romaníes, siempre sobre la base de que los gitanos no solo eran étnica, cultural y racialmente diferentes, sino que también eran peligrosos, criminales y antisociales. Incluso antes de 1942, cuando Hitler ordenó la deportación de todos los gitanos a Auschwitz, las autoridades locales, bajo la ocupación nazi, ya habían implementado sus propias prácticas letales. En Leipzig, un campo de concentración para gitanos del protectorado nazi de Bohemia y Moravia, la actual República Checa, más de 1000 niños y adultos fueron encarcelados y asesinados. En Francia, miles de romaníes fueron internados en los campos basándose en las listas mantenidas por la policía francesa desde principios del siglo XX. Unidades militares y policiales alemanes de las SS dispararon contra al menos 30.000 romaníes en los países bálticos y en otros lugares de la Unión Soviética. Y así, en toda Europa los romaníes fueron despojados de sus derechos, internados en campos y guetos, seleccionados para trabajos forzados u objeto de deportación, ejecuciones masivas. Los que pudieron resistieron, huyeron, se escondieron o se defendieron uniéndose a los partisanos locales. Cuando el abogado judío polaco Rafael Lemkin acuñó a una nueva palabra para describir la magnitud de los asesinatos por motivos raciales cometidos por el régimen nazi, definió tres grupos que eran víctimas típicas: los judíos, los polacos y los gitanos. Y podemos ver lo que sentía sobre el genocidio romaní. En su correspondencia, pues él se esforzó mucho por averiguar lo que realmente sucedió. Le escribió varias veces a las instituciones, pero recibió información misma, dice Joskovich. Había un concepto de que algo había pasado, pero no existía documentación, y sin ella terminas con una página en blanco. Ahí surge la paradoja de un genocidio olvidado. Si usas esa frase, eres consciente de que ocurrió. Así que no se ha olvidado, pero tampoco está presente. En la biblioteca del Holocausto Wiener, el archivo más antiguo del mundo sobre la era nazi y el Holocausto, hubo un esfuerzo consciente por recuperar relatos de testigos de las experiencias de los romaníes o de los propios supervivientes romaníes. Cuenta Bárbara Warno, directora de la educación de la institución. Su investigador en Viena, en ese entonces, contactó a varios supervivientes romaníes y sus desgarradores recuerdos aún se guardan en frágiles papeles. Y digo yo, en frágiles papeles y en el recuerdo y las entrañas de cada persona. Bocena Flogorova tenía 21 años cuando fue encarcelada en Leipzig, junto con su hijo de un año. Allí nació su hija, Berta. En años posteriores escribió sus memorias. Los niños morían muy a menudo de tifus y disentería. No pasaba un día sin que sacaran cadáveres que amontonaban junto al pozo y cubrían con mantas, donde esperaban a ser llevados al cementerio gitano. Aún los veo frente a mí. A mi hija, que nació el día 2 de septiembre de 1942 y murió de hambre el 2 de diciembre de 1942, ni siquiera le asignaron un número. Finalmente llegué a casa, contó Erwin Hobart, una mujer romaní austriaca, que tenía 20 años cuando terminó la guerra. De toda nuestra familia, solo mi hermana y yo seguíamos vivas. La casa de mi infancia ya no estaba allí. Los vecinos también se habían repartido el bosque y la viña, porque nadie pensó que íbamos a volver.
Lo único que tenía era una olla, una cuchara y un carácter para comenzar la nueva vida. Después de imaginarnos y pararnos en cada eco de este texto, ¿piensan ustedes que el día 16 de mayo es el más importante? ¿O piensan que fue un día de sufrimiento y de lucha y de resistencia más? Los gitanos y gitanas llevamos en nuestro ser impregnada la lucha por la supervivencia, por el respeto hacia nuestro pueblo. Tal vez el día 16 de mayo de 1944 fue la gota que colmó el vaso, pero también fue el acto más sublime de resistencia en contra de todo pronóstico. Salieron a luchar, porque aún no había nada perdido. Y en ese día sirvió para recordar lo que la historia ha pretendido borrar. Cada 16 de mayo recordaremos estos actos de valentía, unidad y dignidad de nuestro pueblo. Debemos impregnarnos en nuestra cultura. Leí en algún sitio que quien no conoce su historia corre el riesgo de que pueda volver a repetirse. Desde aquí les insto a leer, investigar y adentrarnos en el mundo de la historia del pueblo romaní. Vamos a hacer nuestro lo que es nuestro. Opre Roma. Vamos a hacer nuestro lo que es nuestro. Amén a eso. Bueno, pues pasamos al kit de la cuestión. Procedemos a la entrega de premios. Y el premio Aurora por inclusión en el área de salud es a la red Equisastipen Roma. Fue creada en 2010 bajo el impulso y coordinación de UNA y la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La red está compuesta por 23 asociaciones y federaciones y asociaciones gitanas de todo el territorio español que desarrollan proyectos en el ámbito de la salud. Además, en la red participan activamente el Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y varias universidades públicas. Así, se trata de una red flexible, abierta y en construcción permanente y que acoge la variedad propia de sus diferentes integrantes. La entrega del premio es a cargo de Lea Jiménez Salazar, presidenta de la Asociación Libre de Endometriosis, y lo recoge el presidente de UNA. Capaz de decir lo que quiero, que a veces uno no puede. Agradecer este reconocimiento a la red, porque cuando te reconoce alguien tan cercano como es Cantabria, Asturias, pues hombre, te sabe mejor, porque reconocer a alguien que está del Caribe es fácil. No, porque aquí todos sabemos lo que hace uno, lo que hace otro. Y nosotros, y el Movimiento Asociativo de Cantabria, nacieron al par, nacieron al par. Bien, y quiero agradecerlo. También me gustaría decir un segundito, si es posible. Bien, cuando, pido disculpas propias, cuando yo escuché la primera vez la cinta de Levijano que hablaba de la historia de esta que hemos visto, tuve una sensación muy amarga. Sentí la sensación de coger una cachada y ya. Hoy, después de ver esto, tengo la misma sensación. Wow. De amargura. Es que es muy amargo lo que le ha pasado. Perdóname, lo que hace. Es que sale del corazón, y cuando sale del corazón se percibe. El siguiente premio
El Premio Aurora por la Igualdad es a la Federación Nacional de Mujeres Gitanas Camira. Camira es una federación nacional sin ánimo de lucro, creado en 1999. Está compuesta por 25 asociaciones de mujeres gitanas, de la cual mujeres progresistas estamos incluidas. Trabajan para conseguir la igualdad efectiva del pueblo gitano en general y de las mujeres gitanas en particular. Sueñan una sociedad donde las mujeres gitanas tengan las mismas oportunidades en todas las esferas de la vida y donde los derechos y su identidad cultural estén protegidos y sean respetados. La entrega del premio lo hace la señora Aurora Vázquez Barrún, fundadora y presidenta honorífica de la Asociación Mujeres Gitanas Progresistas de Cantabria. Bueno, pues voy a decir unas palabritas muy breves de agradecimiento, también estoy emocionada. Gracias por este premio que recoge el nombre de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Camira, una organización que, como ha dicho Séfora, nace en el 99 desde la voluntad de mujeres gitanas de juntar sus fuerzas para luchar por su pueblo y por los derechos de todas las mujeres gitanas. Desde Camira recogemos y hacemos nuestra la lucha de las mujeres gitanas pioneras, como tía Aurora. Para mí, yo estoy muy emocionada realmente y tengo mucha suerte de que la hayan enviado desde Camira a mí. Para nosotras, Aurora y Aurora, sin duda, un ejemplo, y este es el legado que hacemos nuestro. Memoria para no olvidar, coraje para luchar y amor para vivir. Muchas gracias. El premio Aurora a la participación del pueblo gitano es para el señor Juan de Dios Ramírez Heredia, el cual ha destacado por la defensa de los derechos de la comunidad gitana desde la acción política y social. Como reconocimiento a dicha labor, en febrero del 2008 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz. Ha sido director de la Escuela de Readaptación Profesional San Juan Bosco para disminuidos físicos de Barcelona entre 1970 y 1990. Estuvo integrado en la plantilla de Radio y Televisión Española. Desde enero de 1998 es miembro del Consejo de Administración del Observatorio Antirracista de la Unión Europea, con sede en Viena, en representación de España. Es autor y coautor de varios libros sobre la comunidad gitana y de estudios sobre la defensa de derechos de las minorías. Es fundador, vicepresidente y miembro del Presidium de la Unión Romaní Internacional y presidente de la Unión Romaní Española, promotor del Centro Romano Europeo de Investigación y Documentación Antirracista. Entre otras muchas cosas, cabe destacar que con 35 años fue elegido diputado, el primero de la historia de España, perteneciente al pueblo gitano. De hecho, la Constitución de 1978 llega a su firma. Y hoy le tenemos con nosotros en nuestra ciudad Santander y reconocemos su labor y le damos muchas gracias. El presidente Mario Hernández de Reduela. Esto es suyo.
¿Estáis bien todos? Sí. Yo también. Muy emocionado. Muy emocionado. Mientras que estabais sentados, digo, se me irán las ideas, y he cogido este papelito y he escrito aquí 1, 2, 3, 4, 5 cositas, porque no quiero salirme del tiempo y porque no quiero entrar en una historia gitana que necesitaría mucho tiempo para que tuviera un mínimo de coherencia. Me propongo, aparte de daros las gracias por esta distinción, no puedo mirar para allá porque me emociono cuando veo a Aurora. Créanme que lo digo de corazón y creo que puedo hablar con esta sinceridad, porque mirándoos bien a todos, yo creo que todos somos familia y que en estos momentos yo casi me atrevería a decir que el 92% de la gente que está aquí sentada son gitanos o gitanas. Por lo tanto, que sí, que puedo hablar con la tranquilidad y con la sinceridad con que uno puede hablar en familia, sin tener el más mínimo temor a equivocarte o decir algo que no pueda ser comprendido como debe serlo en una reunión y en una familia gitana. Pero teniendo en cuenta lo que se ha dicho anteriormente y la celebración que hoy estamos celebrando, hoy, en mi intervención, que espero no dure más de 6 o 7 minutos, si no tú me pegas un tironazo de la chaqueta, voy a hablar solo de mujeres gitanas. No voy a hablar de otra cosa. No voy a traer a colación ningún otro acontecimiento duro, trágico, alegre, feliz de la historia del mundo. Voy a hablar solo de unas cuantas mujeres gitanas que para mí han representado algo importantísimo en mi vida personal y también en la vida de la mayoría de los gitanos. Nací en Puerto Real, un precioso pueblecito gaditano. En el seno de mi familia, cuando mi padre murió, yo tenía 5 años, no me acuerdo. Mi madre quedó viuda muy joven, era una gitana preciosa. Se volvió a casar otra vez y nacieron mis otros 2 hermanos, somos 4. Mi madre murió también muy joven, una enfermedad de estas malignas, con 40 y tantos años. Y fue entonces cuando llegué a Barcelona. Hago un paréntesis, no voy a decir cómo y cuándo llegué a Barcelona y en qué circunstancias, porque entonces se me va el tiempo y yo quiero hablar solo de mujeres gitanas. Cuando llego a Barcelona, me atienden bien, me ayudan, me invitan a que me quede en Barcelona, porque en Barcelona podía encontrar los medios necesarios para poder llevar a cabo una especie de revolución en aquellos tiempos de la comunidad gitana, cosa que en Cádiz me decían que será mucho más difícil, no vas a tener la ayuda que puedes encontrar aquí. Y me quedé en Barcelona. ¿Qué ocurrió? Por el hecho de haberme quedado en Barcelona, que cuando llevaba aproximadamente 1 año y senté las bases de lo que fue el primer movimiento gitano serio organizado en este país, genuinamente gitano, con una junta directiva, tú te acordarás, Román, que formaste parte de los inicios, genuinamente gitano, aquello había que empezar a darlo a conocer. Teníamos que llevar nuestro mensaje a más sitios de España. Me acordaré toda la vida que mi primer viaje lo hice a Burgos. Me invitaron los gitanos de Burgos a que explicara allí lo que yo llevaba 1 año explicando en Barcelona. Y así lo hice. Estuve un día y sembramos en Burgos la semilla de la primera asociación genuinamente gitana de aquella época de España. Y el segundo sitio fue aquí, a Santander. Por eso es por lo que hoy, en esta tierra, y mirando a Aurora, imagínate que no puedo mirar porque me emociono, los recuerdos vienen a mi mente con tanta intensidad
Porque esta tierra y lo que estáis haciendo hoy y el significado que tiene, no tanto para mí este premio que agradezco profundamente, lo que hay detrás de esta iniciativa debe ser conocida, debe ser alabada y debe ser sobre todo imitada por el resto de las asociaciones gitanas en España, especialmente bajo el lema de esta organización que pretende recordar el día 16 de mayo de 1944 como el gran día de la revolución, el gran día de la revolución de las mujeres gitanas. Y así yo lo creo, y así es como lo estoy diciendo, y puedo demostrar. Aparte de mi madre, a la que me referiré después, de las mujeres gitanas de las que quiero hablar hoy, quiero rendir homenaje a doña Amada López de Meneses. Esta mujer no era gitana, pero merecía ser. Yo la conocí, ella nació en 1906, se murió con 70 años, hace tiempo, podía haber sido mi madre. No, era una catedrática de estudios, enamorada de los gitanos y que fue destinada como catedrática a un instituto de segunda enseñanza de Barcelona. Y alguien le dijo a doña Amada: oiga, ¿usted sabe que en Cáritas de Barcelona hay un muchacho andaluz, se llama Juan de Dios Bonito? Usted debería hablar con él y seguramente que le va a ayudar y él estará encantado. Y doña Amada un día se presentó en Cáritas Diocesana de Barcelona preguntando por Juanito. Tenía entonces, pues eso, 22, 23 años, no tenía más. Me fui con 22, llevaba un año allí, 23 años, y conocí a doña Amada. Y dije: doña Amada, por Dios, yo sé quién es usted, porque cuando yo tenía, pues eso, 16, 17 añillos, andando por las calles de mi pueblo, pasé por delante de una librería y vi un libro que se llamaba Los gitanos en el período borbónico. Y lo compré, por cierto, ese libro lo tengo en mi casa, y lo compré, y en ese libro, Los gitanos en el período borbónico, escrito por usted, María Elena Sánchez Ortega, aprendí todo lo que sé de los gitanos, pero si yo ahora, en estos momentos, con mis 80 y tantos años, reconozco que todo lo que sé de gitanos lo he aprendido de doña Amada López de Meneses. No lo he aprendido en mi casa, mi pobre madre, mi familia, mis tíos, mis primos, todos analfabetos. ¿Qué me iban a enseñar ellos de la historia del pueblo gitano? Ellos me podían enseñar las costumbres, la manera de ser gitano, la manera de sentir la familia gitana, pero de la historia del pueblo gitano, si sabían leer y escribir, no tenían ni idea de todo este asunto. Doña Amada López de Meneses. Homenaje a una mujer que podía haber sido gitana. Ella estaba enamorada de los gitanos y dedicó a los gitanos toda su vida. Escribió no solo ese libro primero que yo compré en Puerto Real, escribió 3 o 4 libros más en los cuales se describe perfectamente esa historia. El último, por cierto, muy curioso, el último libro que ella ha escrito, que ella escribió, hace años que murió, es un estudio sobre el origen de los apellidos gitanos. Buscando por ahí en las librerías, porque sé que muchos estarán deseando que yo le diga: tío, y yo me llamo tal, mi apellido, que no lo voy a decir. Hay que leer el libro de doña Amada López de Meneses, que realmente es una cosa extraordinaria. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que un día entra en Cáritas una mañana dando gritos y pronunciando mi nombre: Juan de Dios, ¿dónde está Juan de Dios? Yo estaba muy despacito, allí haciendo cosas. Oigo las voces gritando con un gran nerviosismo de doña Amada. ¿Pero qué le ocurre? ¿Le pasa algo? No saben lo que acabo de descubrir. ¿Qué ha descubierto usted, doña Amada? He descubierto un pergamino firmado por el rey Alfonso V el Magnánimo, en el que da permiso tal Juan Tomás, conde de Egipto Menor, para que le dieran las autoridades de entonces permiso y le facilitaran su viaje a Santiago de Compostela. ¿Se da usted cuenta, Juan de Dios,
España el 12 de enero de 1425, doña Amada López de Menezes, una mujer gallega, ella era de Lugo, trabajaba en Barcelona y ella fue la que descubrió ese documento maravilloso en el que el rey Alfonso, por cierto el documento está escrito en catalán antiguo, en el que el rey da permiso a un tal Tomás para que vaya en peregrinación a Santiago de Compostela y la policía de entonces le facilitara el tránsito y no los molestara. Mi homenaje a una mujer que, no siendo gitana, merecería serlo, y para nosotros, y al menos en mi corazón, y estoy seguro que en el de todos ustedes, ella tiene el gran privilegio de haber sido una mujer luchadora, defensora de nuestro pueblo, y desde aquí yo le rindo homenaje. Otra mujer, mi madre. Lo que voy a decir ahora lo digo algunas veces, pero sobre todo me gusta decirlo cuando el auditorio son mujeres gitanas, porque ellas me entienden mejor que nadie el significado y el mensaje que va detrás de mis palabras. Mi pobre madre, yo creo, soy un hombre creyente, y estoy seguro de que ella me está escuchando ahora, tantos años que murió, y seguro que está pensando desde allá arriba: ya va Juan de Dios a repetir otra vez la misma historia. Ya está bien, pues sí, la voy a repetir, porque es rendir culto y homenaje a una mujer como tú. Ella quería que yo fuera al colegio, y cuando era pequeño me llevó a un colegio gratuito que había en mi pueblo, en Puerto Real, de unos frailes que llevaban un baberito blanco aquí y que se llamaban de la Salle, Colegio de la Salle, los hermanos de la Salle. Esto tenía una escuela gratuita y mi madre me llevó a ese colegio, siendo pequeñito, para que estudiara allí. Y sí, todo muy bien, pero un día el fraile profesor del aula a la que yo asistía, siendo un niño, dijo: ¿alguno de ustedes sabe dónde vive Juan de Dios y su madre? Y siempre en todas las clases hay un niño que lo sabe todo. Levantó la mano y dijo: yo lo sé. Y le dijo el profesor: pues ve a su casa y dile a su madre que venga a verme. Y mi madre, pobre gitanita, pues fue allí, y aquel hombre le formó un escándalo, diciendo: señora, su hijo no viene al colegio. ¿Cómo que no viene al colegio, señor? Si yo toda la mañana lo lavo, lo peino y lo mando al colegio. Pero no viene. Viene un día a la semana, a veces viene dos, pero no viene. ¿Cómo? Hoy mismo, ¿acaso ve usted que esté aquí? No viene. Y sepa que si sigue faltando al colegio, no tendré más remedio que expulsarlo, porque hay muchos niños en el pueblo que necesitan ir al colegio y no hay plaza. Así que usted verá lo que hace. A la 1 de la tarde yo llegué a mi casa, claro, para quitarme el polvo de encima. Tenía de correr por el campo persiguiendo los pajaritos, los dinamicos, con la carretera que hay alrededor de Puerto Real. Y me dice la gitana: ¿de dónde vienes? ¿De dónde? Voy a venir, mamá, del colegio. Así que vienes del colegio, ¿verdad? Vienes del colegio. Yo me la quedé mirando y vi que en una mano tenía la caña de la escoba y en la otra mano se había quitado la alpargata y tenía una alpargata. Se vino para mí: así que vienes del colegio, ¿verdad? Y me dio una paliza con la caña de la escoba y con la alpargata, que creo que todavía le duele. O sea, pero con una desconsideración absoluta, que yo era un niño. Así que vienes del colegio, ¿verdad? Sin vergüenza. No, ya no lo haré más, que ya no lo haré. Y efectivamente, aquello fue santa medicina. Bueno, hasta que se me olvidó un poco la dureza de los pagos, ¿no? Y al cabo de, pues eso, 2, 3, 4 meses, un día, pues me voy al colegio. Fui otra vez al campo con mis amigos a buscar, pero ella ya estaba alerta y estaba advertida. Cuando vienes del colegio, ¿verdad? Sí, va. Así que, y vi que tenía la caña de la escoba otra vez en la mano y la alpargata en la otra mano, y ya sabía lo que me venía encima. Salí corriendo y en una especie de soberano que había encima de la casa donde vivíamos,
Yo era un niño ágil, pegué un salto, me subí en el techo, ella no podía hacerlo. Y desde abajo, con su caña y con su alpargata, como si la estuviera bien, que persona que lo repite. Baja. Que no bajo, mamá, que no bajo. Que te estoy diciendo que bajes. Que no bajo, mamá, que me vas a pegar. ¡Claro que me voy a pegar! ¡Baja! Bueno, allí en aquel techo estuve subido no sé cuánto tiempo, 1 hora, 2 horas. Ya bajarás, dijo ella. En el momento en que tenía hambre no tendría más remedio que bajar. Bajé y no me libré de una nueva tunda de palos hasta el día de hoy. Una mujer gitana. Por eso quiero que todas las gitanas oigan esta historia, que es una historia real, de una familia analfabeta, porque nadie en mi familia sabía leer ni escribir. Pero aquella gitana, aquella mujer gitana tuvo la intuición de que la verdadera libertad se consigue en la medida en que la formación, el conocimiento, formen parte de tu principal riqueza. Y con esa puedes defender todas aquellas causas que son justas, porque te asistirá casi siempre la razón. Y teniendo la razón, tendrás fuerza para que la razón, más tarde o más temprano, termine por imponerse. Gracias a ella. Más mujeres gitanas. Un día, en Alemania, asistí, no sé si al 2º o 3er Congreso Internacional de la Unión Romaní, en una importantísima ciudad alemana llamada Göttingen. Yo ya tenía una cierta... no era diputado todavía, ni en el Parlamento Español, ni luego en el Parlamento Europeo, o a lo mejor ya era diputado del Parlamento Español. No me acuerdo muy bien, lo tengo todo apuntado para poder precisar la fecha. El caso es que cuando llegué a Göttingen, ya los gitanos europeos me conocían, yo a muchos de ellos, se entabló rápidamente un círculo muy importante de amistad y de comunicación unos y otros de cómo nos iba. Pero allí estaba el director de una película que todos habéis visto, y si no la habéis visto debéis verla. Una película que se llama Y los violines dejaron de sonar. Una película preciosa que evoca la persecución nazi, evoca el martirio y el genocidio de tantos gitanos y gitanas que murieron en los campos de concentración. Unos los que los nazis pudieron aprisionar, otros los que pudieron huir, son los que quedaron como supervivientes de aquel terrible genocidio. Y me contó el director de la película la siguiente escena. Dice: mira, Juan de Dios, cuando yo estaba filmando la película ya en los campos de Hungría, tuve conocimiento de esta historia y te la voy a contar a ti, porque a mí me lo contó el protagonista de la historia, que huyó de los nazis que perseguían a su familia. Él era un niño y se escondió detrás de un árbol, y escondidito detrás del árbol vio lo que pasaba allí. ¿Y qué pasó? Los nazis cogieron los 2 carros de gitanos que iban huyendo hacia Hungría, porque detrás estaban los nazis, los aprisionaron, separaron a los hombres de las mujeres, a los hombres les dieron una azada para que abrieran una zanja grande, larga, de 10 o 12 metros, y les dijeron: quitarle la ropa. Pobres gitanitos, asustados, se quitaron la ropa. El niño lo estaba viendo detrás de un árbol. Ya era un muchacho cuando se lo contó al director de la película. Y cuando estaban todos desnuditos delante de la zanja que habían hecho, ¡fuego! Y los soldados empezaron a fusilarlos y los mataron a todos. Y fueron arrojados a aquella zanja. Sé que es trágico lo que estoy diciendo, pero no me lo estoy inventando. Estoy diciendo quién me lo dijo y estoy diciendo quién fue el protagonista que me contó la historia, el director de la película Y los violines dejaron de sonar. Pero cuando terminó aquella terrible escena, aquellos malditos que Dios tiene hoy en el infierno dijeron a las mujeres: vosotras, venid para acá. Las mujeres de aquella caravana quitaron la ropa, se negaron,
Se negaron rotundamente a quitarse la ropa. Que os quitéis la ropa, os la quitamos nosotros a la fuerza. Se negaron absolutamente a quitarse la ropa, porque sabían que con ellas iban a hacer lo mismo que habían hecho con sus hijos y con sus varones. Y gritaban y se desesperaban, y se acercaron los nazis para despojarlas de su ropa, y decía él, el niño lo vio, y vio como las gitanas, embravecidas, convertidas en leonas, les metían los dedos en los ojos de aquellos soldados para dejarlos ciegos, los arañaban, peleaban como auténticas leonas, defendiendo su libertad y su dignidad de mujeres gitanas. Mi homenaje hoy va por ellas. Fueron mujeres también. Ellas también lucharon. Y como sabían lo que les iba a pasar, aquellos nazis terribles, más de uno quedó lisiado para siempre, como consecuencia de la fuerza y de la lucha con que ellas fueron capaces de rebelarse. Último ejemplo de mujeres. Como sabéis, en el año 1971, aún faltaban 4 o 5 años para que Franco muriera, se celebró en Londres el primer Congreso Mundial del Pueblo Gitano. Tuve el honor de asistir a aquel congreso. Hay historias en la vida que las has vivido. No es necesario tenerlas que leer en un libro. Os hablo con la experiencia personal de haber estado allí, en Londres, 1971. 29 países de gitanos habían participado en aquel congreso y todos hablaban en romano. Y se entendían, no se habían visto nunca. Eran gitanos de Centro Europa, del Este, algunos de América, de 29 países. Se entendían sin ningún problema. Yo no entendía nada, o entendía muy poco, porque lo que yo había aprendido era el calor de mi casa, de mi familia, de Puerto Real, de Jerez, donde toda mi familia vive en Jerez, casi todos artistas. Es decir, no, menos mal que a mi lado tenía yo sentado a un gitanito portugués, que sus padres eran centroeuropeos y él sabía perfectamente romano. Entonces yo sentadito al lado de él le preguntaba, ¿qué ha dicho? Y él, pobrecito, me iba diciendo en español, que yo lo entendía, y él era el que me interpretaba cuando yo tenía que intervenir, y él intervenía en español si yo no sabía romanés. Tuve que estudiarlo mucho, luego, después. El Congreso de Londres, queridos amigos, fue tan importante que cuando se habla de los gitanos, incluso de movimientos gitanos como este de hoy, es un antes y un después. La historia de nuestro pueblo es antes de 1971, cuánto podría contaros de todo lo que pasó antes, pero no es el momento, y todo lo que está pasando después de 1971 hasta aquí, con los acuerdos que se tomaron en Londres en 1971. 5 acuerdos. Hay 4 de los que no voy a hablar, si no, no termino y tú no me tiras de la chaqueta. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un acuerdo, a este me refiero, con este termino mi intervención, un acuerdo muy importante, y es potenciar que el romano sea la lengua hablada, vehículo de comunicación fundamental, elemento significativo de la cultura de un pueblo esparcido por todo el mundo y que tiene un idioma que no ha sabido conservar. Y aquí acordamos, y se hizo y existe, que en París, en la Universidad 5 de París, la famosa Universidad René Descartes, se creara una cátedra adjunta al Instituto Universitario de Estudios Orientales, llevada por Marcel Courtiade, un gitano centroeuropeo que sabía romano. Bueno, ya murió también. Marcel Courtiade era para todos nosotros como la Real Academia de la Lengua. Cuando no sabíamos algo, a preguntarle a Marcel Courtiade, que era el que más sabía y con el que nosotros manteníamos una relación más importante. Ese acuerdo se tomó en Londres. Y junto a ese acuerdo, la creación del himno gitano. El Yelén Yelén. El himno gitano que yo vi como el que lo compuso iba garrapateando sus notas con una balalaica, que es una especie de guitarra triangular que la usan mucho en Rusia, y con la balalaica él iba componiendo la música del himno
Yelen, Yelen. Qué bonito. Yelen, Yelen, lungonero mensa, malavide, actalero mensa. Es un himno trágico, es un himno que recuerda la persecución, el martirio de los gitanos. Fuimos, quiere decir, Yelen, Yelen, fuimos por largos caminos, lungo metro mensa, por largos caminos. La primera vez en mi vida que yo he oído, y conmigo los que estábamos allí, y del resto del mundo nadie, si acabábamos de hacer el himno, lo interpretó una gitana joven, preciosa, llamada Raya Rudikova. Todavía, si buscáis en internet, posiblemente la encontraréis. Raya Rudikova. Luego ella publicó muchos discos. Es decir, cuando yo la conocí tendría 20 años, pero luego se consolidó como una gran artista. Y ella fue la primera mujer que yo he oído cantar el himno que compuso y que habíamos aprobado nosotros en el Congreso de Londres. Terminó. ¿Y qué hizo Raya Rudikova? Cuando se acabó aquel congreso, nos despedimos todos felices, dándonos besos, abrazos, qué bonito. Éramos conscientes de los otros 5 acuerdos a los que no me he referido, que habíamos tomado en aquel congreso, importantísimo. Y para despedirnos lo hicimos como lo hacemos siempre lo final, cantando y bailando, felices, contentos. Habíamos hecho algo importante. Y recuerdo que yo, con otros gitanos, hicimos un tablao, una especie de cosa como esta, con unas cajas vacías de cerveza y unas maderas que encontramos allí en aquel, las pusimos encima de las cajas para que desde allí arriba, pues cada gitano, cada gitana, cada grupito de los que estábamos allí pudiera cantar o hacer lo que quisiera. Y allí subió Raya Rudikova, aquella gitana preciosa, y empezó a cantar el Yelen, Yelen. Pero cuando ella cantaba el Yelen, Yelen, evocando la tragedia que acababa de terminar en los campos de concentración. Estoy hablando de 1971, la guerra acabó en 1945, había pasado muy poco tiempo. Estaban frescos todavía en la memoria las imágenes de los que murieron víctimas del horror y del odio nazi. Entre otros, su padre, su madre, algunos de sus hermanos, sus primos. Aquella pobre niña tenía el dolor clavado dentro de su corazón y cantó el Yelen, Yelen. ¿Cómo cantó el Yelen, Yelen Raya Rudikova? Se tiró al suelo en aquella especie de escenario improvisado que nosotros habíamos hecho, boca abajo. Sus pechitos tocaban la madera porque estaba acostada boca abajo mientras cantaba, y con sus manos cerradas daba porrazos, como si la estuviera viendo, daba porrazos sobre las maderas, cantando el estribillo de nuestro himno, que como sabéis dice: ¡ay, Romalé! ¡ay, ¿qué quiere decir exactamente? ¡Ay, Romalé! ¡Ay, mis hombres gitanos! ¡Ay, chavales! ¡Ay, mis niños gitanos! Y mientras Raya Rudikova cantaba esto, estaba con sus manos en el suelo. Yo estaba sentado delante, la veía y pude comprobar cómo se hizo sangre en sus manitas con la fuerza con que ella decía: ¡ay, Romalé! ¡Ay, chavales! Queridos amigos, estas son las 5 líneas que había escrito aquí. No quería que se me pasara ninguna de las ideas que quería transmitiros. Aurora, gracias. Gracias, cariño. Gracias por estar aquí, porque tú eres pionera. Tú eres, hace 50 años que entré en tu casa por primera vez. Ya lo he recordado, aquella especie de estantería que había conforme se entraba en tu habitación a la derecha, con muchas fotografías. Por cierto, para romper malas interpretaciones,
en la estantería aquella de tu casa, donde había muchas fotografías que tú me explicabas a qué pertenecía cada una de ellas, había una foto con un guardia civil. Me dijiste, eso lo recuerdo perfectamente, me dijiste lo que significaba aquel momento. Y luego cómo fui contigo al mercado de aquí en Santander. Y con qué valentía, tú, Aurora, con qué valentía recriminaste a los gitanos que estaban allí, que no podían seguir manteniéndose en la impasividad, que había que luchar por la defensa de nuestros derechos. Eso lo hiciste. ¿Verdad que no me confundía cuando dar la bienvenida? Que hemos dicho que iba a ser una mañana llena de emociones, cargado de experiencias y de una sabiduría enriquecedora. Pues no me he confundido. Tenemos con nosotras a nuestra querida consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad del Gobierno de Cantabria, la cual la llamamos a compartir con nosotros. ¿Y qué digo yo ahora? Ahora, después del maestro. Bueno, pues perdonad el retraso y buenos días a todos. Creedme, es un verdadero honor estar ahí y hoy con vosotros en un día tan simbólico, tan importante, un año tan simbólico y tan importante, acompañando pues en este homenaje a esa gran persona, a esos ojos que lo dicen todo, acompañando los primeros premios Aurora. Quiero dar la enhorabuena por esta iniciativa que nace, yo sé, desde el corazón, desde la memoria. Desde la Consejería tenemos el privilegio de representar algo que queremos dejar claro, lo sabéis que estamos y vamos a estar al lado del pueblo gitano. Apoyar al pueblo gitano no es solo una cuestión de compromiso, es una cuestión de justicia social, es una cuestión de derechos humanos y de dignidad. Y hoy es un día para recordar y poner en valor, poner de ejemplo a todas estas nuevas generaciones que veo por aquí, el testigo que deja esta mujer, que deja a Aurora. Porque desde sus primeros momentos, hoy nos lo han estado recordando, apostaste por el activismo, por la educación, por las mujeres gitanas. Pues una defensora de la igualdad, de la visibilidad, de la cultura y de la memoria, algo que las nuevas generaciones no deben olvidar. Su legado no solo merece ser reconocido, merece ser celebrado y mantenerlo vivo. Por eso este premio no puede ser mejor iniciativa. Tiene un fantástico objetivo: reconocer el trabajo de quienes, como Aurora, se dejan la piel día a día por construir una sociedad más justa, más igualitaria, más humana. Veo aquí grandes representantes de las entidades gitanas que siguen luchando día a día, siguen reivindicando como no puede ser de otra forma. Aurora ha sido hermana, madre, compañera y aliada de las instituciones. No ha caminado sola, porque con cada paso tuyo has llevado a otras mujeres de la mano. Y yo lo sé que el camino no ha sido fácil, pero ha merecido la pena. Con una cabeza alta, con su falda larga, pero envuelta de ganas y de fortaleza. Aurora, como muchas otras mujeres gitanas, tiene un papel fundamental en la sociedad. Porque las mujeres gitanas, ya lo he dicho muchas veces, son guardianas de la cultura gitana. Son protectoras de tradiciones. Son un ejemplo de capacidad, de fortaleza. Son líderes en sus comunidades. Y Aurora es un ejemplo claro de ello. Mujeres que con su trabajo inspiran valentía y determinación, de las que tenemos que copiar. Mujeres que han superado grandes barreras para hacer oír su voz y participar activamente en la sociedad. Mujeres que, a pesar de los desafíos y
de las desigualdades han demostrado una notable determinación. Hoy nos han contado esa historia tan bonita de esa lucha en la guerra. Mujeres cuyo compromiso con la defensa de los derechos de la comunidad gitana son un ejemplo poderoso. Y termino ya dando la enhorabuena, como no puede ser de otra forma, a los premiados. En primer lugar, a la red Equid Sartipen Roma, en el área de salud. Enhorabuena a la Federación Nacional de Mujeres Gitanas, Camila, y, como no, al maestro, a Juan de Dios Ramírez, por defender siempre los derechos del pueblo gitano. Y enhorabuena al pueblo gitano por su lucha, resistencia, riqueza cultural e inmensa aportación. Sartipen Pagnistapen. Preciosas, ese ánimo, que es una celebración sin un poquito de música. Es una celebración sin música. Pero tenemos música como buenos gitanos, buenos españoles y buenos flamencos. Tenemos con nosotros a la prima Verónica León, la cual va a compartir con nosotros un poquito de su arte. Cogemos nuestras mulas y nos vamos marchando por los caminos.
asistencia y que Dios les bendiga. Lo mejor que un sobrecito y en un papelito escribir vuestro nombre y la dirección postal si queréis que el cartero lo lleve a un sitio, o bien un correo electrónico y entonces el documento irá vía email. Una vez que esté ese dato escrito, se cierra el sobrecito y ¿qué hay que poner encima? No hace falta tener que poner mi nombre. Esto es lo que tenéis que recordar. Apartado de correos 202, Barcelona. Y un sello. Apartado de correos, acordaros, apartado de correos 202, Barcelona. Y eso llegará a mis manos. Yo solo daré a mi secretario y os mandará ese documento que merece la pena tenerlo. Juan de Dios, ¿en qué año te dieron el documento? ¿En qué año fue? ¿En qué año? Aquel mismo día. ¿Pero en qué año? ¿Qué año? 1900... Sí, Franco estaba vivo, ¿eh? O sea, sería 1972. No. 69 o 70. 69 o 70, antes del Congreso de Londres. Antes del Congreso de Londres, sí. ¿Y dónde lo descubrió? ¿Dónde lo encontró? En el archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona. Archivo de la Corona. No lo he dicho ahí, pero ella lo vio, el documento, cuando entró allí como una loca. Claro, y tanto. Lo que he visto. Claro, ella tenía todos los permisos con catedrática para yo mismo le supliqué al bibliotecario del archivo de la Corona de Aragón que no solamente me dejara verlo, que me lo dejara tocar con un vigilante detrás de mí, no me va a hacer daño a un pergamino de tener 600 años, ¿no? 500 y pico de años. ¿Escrito en castellano antiguo o no? Escrito en catalán. En catalán antiguo. Catalán antiguo, sí. Entonces yo a los que lo quieran se lo mandaré, el original y traducido también. Lo tenemos.